voy a la segunda parte de este tema que llamé el que no sirve, y usted pone el resto. Es decir, cada uno le pone el resto del nombre que quiera ponerle. Yo nada más lo digo, le pongo los 3 puntos ahí y cada uno se forma la idea. El que no sirve, yo sé que algunos tienen tentación de decir algo ahí, pero voy al segundo punto de esta serie, de esta pequeña serie, el que no sirve. Algunos dicen no estorbe. Ya sáquelo del corazón. Otros dicen el que no sirve, esta me gusta. El que no sirve, no sirve. Porque nacimos para servir. El punto número 2 que estoy compartiendo lo he llamado Jesús. Jesús, un servidor ejemplar. Ese es el punto. Jesús, un servidor ejemplar. El punto número 2. Y me voy al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 5. La Biblia dice ahí: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ese es el pasaje base que tengo para compartir lo que en estos minutos quiero decirle a cada uno de ustedes. Pero antes de decirlo, durante la Guerra de Independencia de México, hay una historia que a mí me gusta mucho de esto. Durante la Guerra de Independencia de México, habían unos soldados insurgentes. Esos soldados estaban reparando una trinchera, mientras allá a distancia de esos soldados que estaban reparando la trinchera, estaba el capitán o estaba la autoridad inmediata de aquellos soldados pegándoles gritos a cada uno de ellos. Y el capitán lo que les decía era: muévanse, muévanse, traigan esas piedras, pero muévanse, háganlo ya. Les gritaba aquel capitán a los soldados que estaban en aquella trinchera o tratando de arreglar, de reparar aquella trinchera. Y les decía: miren, allá está aquel tronco, traigan ese tronco, pónganlo aquí y apúrense. Es decir, la tarea del capitán de aquellos soldados era estarles gritando y estarles dando orden. Pero en eso que el hombre está gritando les pasa un hombre a caballo. Y cuando pasa aquel hombre a caballo le dijo: capitán, ese tronco que está ahí es muy pesado. Si usted les ayuda a ellos a cargarlo, ellos lo van a lograr. A lo que el capitán, cuando aquel hombre que iba a caballo le dijo eso, respondió diciéndole casi con una voz a todo pulmón, pero con un rostro de incredulidad: pero si yo soy el jefe del pelotón y yo soy el que aquí da las órdenes, dijo aquel capitán. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre vino, se bajó de su caballo, se unió a los soldados, los ayudó, jalaron el tronco y juntos empezaron a trabajar en la trinchera. El hombre los ayudó a jalar aquel tronco hasta la orilla de la trinchera. Cuando el hombre hace esto, viene otra vez al capitán y le dice: capitán, cuando sus hombres vuelvan a tener un trabajo como este que están haciendo ahorita y que no lo puedan hacer, llámeme, capitán, y yo vendré a ayudarles. La respuesta del capitán fue: sí,
¿Y cómo lo voy a llamar si yo no sé ni siquiera quién es usted? Y le dijo: capitán, yo soy Miguel Hidalgo, su máxima autoridad. Miguel Hidalgo es el héroe de independencia de México. Miguel Hidalgo es el Juan Santamaría de Costa Rica, para que usted se forme una idea en cuanto a lo que tiene que ver con la historia del 11 de abril de Juan Santamaría. Miguel Hidalgo es una figura así, pero conocido como el héroe de independencia. ¿Quién era ese hombre a caballo? Miguel Hidalgo, la máxima autoridad de aquel capitán. Ahora, ¿qué le estaba enseñando este hombre? Que no importa la posición de liderazgo que se tenga en la vida, no podemos perder la perspectiva y nunca el principio de que si estamos en esta pasajera vida, estamos para servir. ¿Qué lecciones importantes? Ahora que vuelvo al pasaje de Juan capítulo 13, ¿qué lecciones importantes extraemos de que Jesús haya lavado los pies a los discípulos? ¿Qué nos enseña la Biblia con esa actitud que Jesús tuvo? Número uno, una lección de humildad. La primera lección o la primera gran enseñanza que extraemos de Jesús, el servidor ejemplar, es la lección de la humildad. Quiero que digas conmigo: humildad. El lavar los pies de una persona requiere humildad, requiere de verdad humildad. Solo imagínense lo que significa. Por un momento empiecen a tejer en sus pensamientos la idea de: yo tengo que ir a lavarle los pies a una persona. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, esos pies podrán ser callosos, llenos de hongos, tierrosos, ásperos, podrán ser muy suavecitos, bien cuidados, no se sabe cómo sean. Jesús, cuando fue a lavarle los pies a sus discípulos, no se puso a decir: muchachos, quiero que me enseñen a ver si ustedes tienen hongos, a ver si tienen uñas de esas que son gruesísimas. A Jesús no le importó, nunca pensó en eso. Nunca Jesús vio eso. El lavar los pies de una persona por eso requiere una actitud de humildad. Es una experiencia que puede ser humillante. La verdad es que lavar los pies de una persona, sobre todo una persona que es ajena, puede ser humillante por el solo acto de inclinarse ante esa persona y empezar a lavarle los pies. Cualquiera puede verlo como una acción humillante, hacer eso, estarle lavando los pies a otra persona. ¿Por qué tengo que lavarle los pies? Ahora, el punto es, yo no voy a entrar acá en el dilema teológico de si esto es una ordenanza o enseñanza que la iglesia a lo largo de los siglos debe o no de practicar, si es algo que los cristianos deben de hacerlo. He tenido a lo largo de mis años en la vida cristiana la vivencia, la experiencia de ver y de practicar del lavamiento de pies. No es algo ni que voy a satanizar por un lado, no es algo con lo que voy a empezar a teologizar, no es algo con lo que voy a empezar a buscar argumentos a favor o en contra. Si hay quien lo hace, pues qué bueno. Si hay ministerios que no lo hacen, pues también. Cada caso es respetable. Para mí lo más importante de esto es rescatar el principio de lo que Jesús quería hacer. Había una necesidad en ese momento y era la necesidad de una lección de humildad que quedara marcada permanentemente en la vida de ellos. Por un lado, recientemente Jesús había escuchado a los discípulos con aquel famoso dilema, con aquella famosa expresión y el debate entre ellos de cuál de ellos sería el mayor, de cuál de ellos sería el más importante. Estaba ese debate, cuál sería el mayor, cuál sería el más importante. Y Jesús, donde los escuchaba, todos recuerdan cuando Jesús les dijo: aquí el más grande es el esclavo de los demás, aquí el más grande es el que sirve a los demás. Porque así como el Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesús hablando en primera persona, no vino para ser servido por los demás, sino más bien para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. De la misma manera ustedes lo deben hacer. En el contexto histórico, el lavamiento de pies, nunca el lavamiento de pies se le iba a dar o se iba a hacer o se iba a practicar con una persona de un rango inferior.
Era lo más humillante, era lo más degradante. Era ilógico, era impensable que una autoridad ante los ojos del mundo tuviera que lavarle los pies a un esclavo. No existía tal cosa. Más bien, yo veo, y aún en el contexto histórico, muchos cientos y aún miles de años antes de que Jesús tuviera ese hecho, ese acontecimiento, se daba el lavarle los pies a otras personas. Pero eso de lavarle los pies a otra persona lo hacían los esclavos a las autoridades. Ahí sí cabía que un esclavo le lavara los pies a una autoridad. Ahora, no hubo un acto más grande que este para enseñarle a los discípulos de parte de Jesús que el éxito en la tarea de servir, que el éxito en la tarea que ellos iban a tener por delante era llevarlos a una posición de humildad. Y qué mejor manera de forma demostrativa que lavarle los pies. Ahora, yo te pregunto, basado en lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan capítulo 13, yo te pregunto, ¿qué harías si supieras que a la vuelta de 12 horas vas a morir de una manera cruel? Jesús sabía que en un promedio de 12 horas él iba a ser arrestado para que fuera a morir. El mismo Jesús lo dice. En unas 12 horas promedio iba a suceder que lo iban a arrestar y que Jesús iba a morir de una manera cruel. ¿Qué haría cada uno de nosotros si supiéramos que estamos en nuestra propia vida frente a esa realidad? ¿Cuántos se pondrían a orar y decir: Señor, me quedan 12 horas de vida? Voy a dedicar estas 12 horas de vida para empezar a orar, para empezar a clamar delante de ti. Otro diría: bueno, estas 12 horas voy a escribir los últimos pensamientos. Otro diría: estas 12 horas voy a comer todo lo que me dé la gana de comer. De por sí me voy a morir en 12 horas. Otros dirían: yo voy a pasar el tiempo, estas 12 horas, amando a mis seres más cercanos, entregándome al máximo a las personas que amo. Ahora, en el caso de Jesús, sabiendo que venía su hora, que había llegado el momento casi de que él tuviera que morir, Jesús dijo: yo no puedo ir a la cruz sin antes darle a ellos la más grande lección y la más grande demostración de humildad para que pudieran tener éxito en la tarea que venía por delante. Entonces se preparó, agarró aquella tina para usar, una palabra en nuestro contexto, llena de agua, agarró una toalla, la Biblia dice que se la amarró. Jesús se levantó un poco la sotana, llegó y los empezó a llamar a cada uno de ellos: muchachos, vengan. Maestro, pero ¿qué vas a hacer? Vengan uno por uno, levanta tu pie. Y yo me imagino a Jesús, nunca se me olvida, a mí me quedó marcado hace muchos años en mi barrio, ver a una persona lavarle los pies a otra persona que le había hecho la vida imposible, y no solo lavárselos, verlo cómo se humilló y le besó los pies. Yo dije: wow, esa lección de humildad de ese hombre a mí me quedó marcada de por vida. Yo dije: eso es una lección de humildad. Y estaba besándole los pies a un pastor, que ese pastor le limitaba mucho el camino y el deseo de servir a esa persona. Yo dije: qué lección de humildad. Yo me imagino a Jesús cuando Pedro vino y le puso los pies. Jesús no se puso a decir: Pedro, estás lleno de hongos. Pedro, ¿cómo se te arraigaron las algas del mar de Galilea? No, Jesús le lavó los pies. ¿Y por qué no hasta besándole los pies a cada uno de ellos? No lo entendían. Bueno, al punto de que me salgo un poco del contexto de lo que he leído. Cuando Pedro se acercó, le dijo: maestro, ¿me vas a lavar los pies? Ni muerto, maestro. Usted sabe cómo era Pedro. Cada uno sabe las salidas que Pedro tenía. Como cuando dijo: maestro, yo no sé ellos, pero esta misma noche, pase lo que pase, yo nunca
por esta, maestro, nunca te voy a negar. Nunca en la vida te voy a negar. Solo unas horas después, Pedro estaba maldiciendo y diciendo: yo no conozco a ese hombre. Maldita sea, yo no sé quién es ese Galileo. Y vino una mujer y dijo: ¿cómo no sabes quién es si hasta hablas igual que él? Que no lo conozco, maldita sea. Viene otra persona y le dice: ¿cómo que dices que no lo conoces? Si estabas con él, yo te vi muchas veces caminando por diferentes ciudades con él. Jamás, yo no lo conozco. ¡Kikiriki! Y cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: ay, Simón, yo me imagino a Jesús cuando Pedro dijo: maestro, yo nunca te voy a negar. Yo me imagino que Jesús se le acercó, le pasó la mano por la cabeza, le agarró uno de los colochos como los míos y le dijo: ay, Pedrito, Pedrito, esta misma noche, antes de que el gallo cante, ya 3 veces me habrán negado. Aquí cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo: maestro, primero muerto antes de que me laves los pies. ¿De verdad, Pedro? Sí, primero muerto. Pedrito, pues si no dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Maestro, lávame hasta la cabeza, por favor. Pedro era muy salido para hablar. Pero bueno, todos pudieran estar cuestionando qué es lo que está pasando aquí. Jesús lo que quería era darles una lección de humildad. Sabiendo que su hora había llegado, Jesús viene y se amarra esa toalla que dice la Biblia alrededor de la cintura y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, porque les quería dar esa lección de enseñanza, de servir unos a otros con humildad. La enseñanza del servicio que Jesús le dio a ellos fue práctica. Ustedes deben de aprender a servirse los unos a los otros y hacerlos en humildad. Ahora, yo puedo decir, a veces me ubico un poco en el contexto y digo: wow, muchos años después, cuando Pablo le escribe su carta a la iglesia de Filipos, seguramente Pablo estaba hablando de vivencias como estas de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 8 dice: no sean egoístas. Di conmigo, no por repetirlo, pero dilo mejor en primera persona: no seré egoísta. No traten de impresionar a nadie. Es decir, no busques crearte fama. No busques crearte fama. Que la fama te la dé Dios. Que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que te dé la buena fama. De por sí dice el sabio proverbio: que te alabe el extraño y no tu propia prudencia. Pero dice: no traten de impresionar a nadie. Entonces, ¿qué hago? Dice la Biblia: sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Te voy a decir algo. Yo sé que yo soy mucho mejor que mucha gente en muchas cosas. Yo sé que mucha gente es muchísimo mejor que yo en otras cosas. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. ¿Qué dice la Biblia? Aprende a considerar a los demás como superiores a ti mismo. ¿En qué sentido? Ten la humildad para saber que todos y cada uno algo bueno van a tener que enseñarte en la vida. Hay gente que tiene en este mundo ínfulas de tanta grandeza que creen que no tienen que ser enseñados por absolutamente nadie. Hay personas que son como ese árbol que da fruto y ese fruto madura tanto que por madurar el fruto en el árbol, ¿qué le sucede? Se cae y se pudre. Mejor digamos: Señor, nunca quiero llegar a ser ese fruto en el árbol considerándome tan maduro, porque si me considero muy maduro y que nadie a mí me tiene que enseñar nada y de nadie tengo que aprender nada, me caigo del árbol y me pudro. Quiero ser un fruto verde siempre en crecimiento. Nunca quiero dejar de aprender, nunca quiero dejar de ver todo lo bueno que los demás tienen para enseñarme, desde el más pequeño hasta el más grande. Nos dan lecciones.
desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy veía, ahora durante toda la tarde, estaba en mi casa una niña, una primita mía, su mamá, prima hermana mía, pasó a la presencia de Dios murió 2, 3 meses atrás. Y su pequeñita estaba en mi casa ahora toda la tarde y nos reíamos con ella y compartíamos y disfrutábamos, y agarraba a la perrita de nosotros y cada vez que va a la casa ella es a buscar la perrita y buscarla y jugar con ella y agarrarla como un muñeco. Y yo la veía riéndose, y yo la veía donde llegaba por detrás y me metía una patita de la perrita de mi casa por aquí atrás. Entonces yo pegaba el brinco, ¡ay! Y me decía, es que vine a asustarte. Y la inocencia de ella, su sonrisa y tantas cosas. Yo decía, Señor, ¿cómo tenemos que aprender a tener la sensibilidad de los niños? ¿Cómo tenemos que aprender a tener la pureza de los niños? Jesús decía, toda esa manada de arrogantes y de altivos, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba un montón de gente reunida y empezaron a llegar unos niños, oiga, los niños veían a Jesús, ¡wow! Es Jesús, y se le acercaban y seguro querían ponerse a jugar con él y ahí a bailar con él y de todo. Y yo me imagino a Jesús jugando con los niños, es lo más lindo, es lo más puro y es lo más natural. Y yo me imagino a aquellos ahí, Pedro y Juan, ay, mira qué desorden. Ey, ¿dónde están los papás de estos diablitos? Pero ¿quién trajo a estos niños? ¿A quién se le ocurrió traer esta manada de mocosos? Y empezó un debate ahí. Aquellos grandes diciendo, nos están creando un gran desorden. Viene Jesús y dijo, Jesús los escuchó y les dijo, espérense un momento. Dejen que esos niños estén conmigo y no se los van a impedir, porque de ellos es el reino de Dios. Y no solo eso, Jesús viene y les dice, y de ustedes, manada de viejos amargados. Y no solo eso, manada de viejos gruñones, que seguramente se les olvidó que alguna vez fueron niños y que tenían que limpiarle la caquita de los pañales. Todos ustedes, si no se hacen como estos niños, no pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo y la vanidad muchas veces lleva a la gente a ínfulas de grandeza. Jesús, todas las lecciones que tenía en el camino de su vida, en su peregrinar aquí por la tierra, eran lecciones de humildad. Y sigue diciendo la Biblia, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice Pablo. Di conmigo, la misma actitud de Cristo. ¿Cuál era la actitud de Cristo? Y aquí es donde viene que yo digo, Pablo aquí seguro pensó, aunque Pablo no caminó con Jesús terrenalmente, pero seguro Pablo conoció experiencias como estas y sabía lo que estaba significando. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Eso lo hizo también ahí, lavándole los pies. Era Dios hecho hombre, era el Mesías prometido, era el Rey de reyes y Señor de señores. A él no le importó la grandeza, y ya voy a hablar algo sobre eso. Cuando tomó la decisión de darle a los suyos una lección de humildad, lavándole los pies. Lavaban los pies de otros solo los esclavos, solo los sirvientes. Y la Biblia dice, adoptó la posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora te puedo decir algo. Esto que yo veo en Jesús se puede definir literalmente como un amor humilde y servicial aún a los enemigos.
¿Cuántas veces mandamos a la séptima paila del infierno a la persona que nos sacó la lengua? ¿Cuántas veces vas en el vehículo y alguien te pitó atrás? Ese hijo del diablo, espérese, Señor, me bajo de la cruz solo para demostrarle que Él no manda en las carreteras. ¿Cuántas veces a alguien, porque le dicen la más mínima cosa, ya explotó, vociferó, maldijo y se acordó de todos los males? Cuando yo veo esto que Jesús hizo, Jesús tuvo una actitud de amor humilde y servicial aún a los enemigos, incluso a Judas, que ya Judas había recibido el dinero por la traición de Jesús. Jesús le estaba lavando los pies a aquel que ya Jesús sabía que había recibido un dinero, que en alguna parte lo tenía escondido, y ese dinero lo había recibido para traicionar a Jesús. Ese dinero lo había recibido para clavarle el puñal más grande a Jesús, y Jesús lo sabía. Ahora, cuando Jesús se inclinó para lavarle los pies a los discípulos, a aquel llamado Judas, que luego lo iba a traicionar, no cabe duda, oiga, no cabe la menor duda que Jesús se acordó, lavándole los pies a Judas, de sus propias palabras en el Sermón del Monte. ¿Cuáles palabras? Mateo 5:44. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por quienes los persiguen. Te voy a decir algo: la vanidad es una enfermedad que carcome el servir a las demás personas, porque nadie puede verse por debajo de otro, nadie puede verse menor, o nadie puede verse más pequeño, o nadie puede sentirse menos que los demás. A Jesús no le importó humillarse hasta donde tuviera que humillarse, aún delante de aquel que lo había traicionado, porque Él mismo enseñó y Él mismo dejó marcado algo que debe de ser una práctica cristiana para cada uno de nosotros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, ora por quien te ultraja, ora por quien te desea lo peor, ora por quien te desea las peores cosas en la vida. Esa es una actitud cristiana que debe de prevalecer en nuestra vida. Al diablo el orgullo, al diablo la vanidad, al diablo un montón de cosas. Es que vengo a buscar consejería y ayuda. ¿Y para qué? Es que odio a una persona. Bendígala, ámela, decida, no por sentimiento, sino por decisión, empezar a orar y hacer algo por esa persona. Yo le aseguro que su corazón se sana, y yo le aseguro que va a empezar a entender en la dimensión de la práctica el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Y fue lo que Jesús hizo con Judas. Jesús enseñó que servir a otros es literalmente un amor visible, y máxime si es a un enemigo, y máxime si es a alguien que te odia. Ahora, yo no estoy diciendo que andes ahí en una pura sonrisa. ¿Verdad que me odias? ¿Verdad que no me quieres? ¿Verdad que desearías que yo estuviera muerto? ¿Verdad que desearías decirme las peores cosas? ¡Qué lindo! ¡Mua! ¡Mua! Te amo. No, no se trata de uña y tierra. Se trata de que esa persona sea bendecida en tu privacidad, en tus oraciones. Que esa persona, si tiene la oportunidad de hacer algo bueno por esa persona, lo hagas. Si tiene la oportunidad de hacer una acción, algo que pueda amontonarle ascuas de fuego, pero por tu actitud cristiana lo puedas hacer, eso va a levantar tu testimonio cristiano al máximo. Y eso es lo que la palabra enseña y lo que Jesús nos enseña que debe de ser el estilo de nuestra vida. Pastor, usted me está pidiendo algo imposible. Pues si es imposible, esa persona que dice eso no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo es una lección de humildad, Jesús conocía su identidad. Un segundo punto de lo que estoy compartiendo hoy: Jesús, nuestro máximo ejemplo de servicio. Primero,
nos da una lección de humildad. Y segundo, Jesús conocía su identidad. Y conmigo, Jesús conocía su identidad. Jesús sabía que cualquier cosa que hiciera no le iba a restar nada de autoridad. Jesús sabía que humillarse como un esclavo a lavarle los pies a sus discípulos no le iba a restar absolutamente nada de su autoridad. Por eso el líder genuino, el que es una autoridad de manera genuina, trabaja gustosamente en el servicio y con humildad ayudando a que otro logre cosas grandes. Mi esposa me decía hace años: yo no sé cómo haces, se te desborda el don de misericordia. Yo ya hubiera matado a esa persona desahogándose conmigo en la privacidad donde nadie sabe. O yo no sé qué hubiera hecho yo en ese caso, me dice. ¿Cómo es posible que otra persona haya sido levantada a un nivel donde no merece estar? Porque vos mismo fomentabas eso, cuando vos eras el de todos los méritos, cuando vos eras el de todo el esfuerzo, cuando vos eras el de todo el trabajo. Yo le decía: ¿sabes por qué? Decían los abuelos una frase, a ver si me acuerdo de la frase: los molinos de Dios, ayúdenme, los molinos de Dios muelen fino, pero despacio. Entonces yo le decía: ¿sabes por qué? Porque no importa que disfruten su momento, pero si hay algo que no se escapa nunca, es lo que es escrito en el cielo. Y cuando hacemos tesoros en el cielo, cuando venga la recompensa, no es el hombre el que la fuerza. La recompensa viene de aquel al que no se le va absolutamente nada. El mundo establece que para alcanzar el éxito debes de exaltarte. El mundo establece que para alcanzar el éxito debes de ostentar poder sobre todas las demás personas. Es cierto que hay jerarquías, es cierto que hay autoridades. La autoridad no se cuestiona, la autoridad se obedece. Es cierto que a las autoridades se les honra y hay autoridades, pero hay personas que sienten que para sentirse autoridad tienen que ostentar poder, tienen que tener dominio sobre las demás personas. Pero los principios del reino de Dios son muy diferentes. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Lucas capítulo 22 versos 24 al 26. Jesús dice: además los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe de ser así. Pero entre ustedes no debe de ser así. Pero entre ustedes no debe de ser así. Sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Jesús es el Señor de todo, Rey de reyes, Señor de señores. Y si nos volvemos un poquito florituros, llenos de lenguaje de todo lo que Él es, podemos decir: Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y final, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el que está sentado en el trono, vestido de gloria y de majestad, el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Y podemos decir todas las cosas gloriosas de lo que Él es. Pero todo lo que Él es no le impedía humillarse para lavarle los pies a los discípulos, para enseñarles que el éxito en las cosas que hagamos en la vida tienen que tener como fundamento la humildad. Jesús no tenía necesidad de humillarse para lavar los pies de aquellos hombres, pero porque sabía que Él es el Señor del universo, lo hizo. No tenía ningún problema con esto. Ahora, ¿nosotros qué somos? Si Jesús, que es el Rey del universo, hizo eso, viene la pregunta: ¿y nosotros qué somos?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo sé que soy eso, porque Dios me dio esa posición, lo que debo de hacer en esta vida, con muchísima más razón, es tener una vida de servicio, porque sé quién soy. Jesús lavó los pies de sus discípulos para darnos el ejemplo que el líder en realidad es un siervo. Cuando yo veo en la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos en ese pasaje que leí anteriormente, en el contexto, Jesús les decía: los reyes de la tierra andan buscando nombres, muchos andan buscando que le digan maestro, y Jesús les decía: maestro hay solo uno, no permitan que les digan rabí. Ahora, cuando Jesús dijo no permitan que les digan rabí, maestro, porque maestro hay uno, solo el Mesías, es decir, yo, para ustedes. Pero los grandes hombres del mundo andan buscando que los llamen por su gran nombre de autoridad. Y quiero decir algo: yo amo, honro, respeto y dignifico a las autoridades espirituales. Nada va a hacer que sea más o menos. Yo sé lo que soy y lo que valgo como servidor de Dios. Un nombre, un título no me da eso. Yo no tengo claro, mejor no digo algunas cosas que estaba tentado a decir. Tengo claro que un título no me lo da. Ahora usamos los títulos, usamos los nombres, usamos una definición por honra, por autoridad y por muchas cosas, pero eso no define a una persona. A mí no me define cuando, por ejemplo, alguien va caminando por el camino y alguien le dice: pastor, pastor, y va caminando: pastor, hey, pastor, pastor, a usted le estoy hablando. Mire, disculpe, hasta que usted me diga apóstol, entonces yo me devuelvo y le digo: ¿qué pasó? Yo no soy pastor, yo no soy apóstol. A mí que me importa lo apostolitis, a mí que me importa lo pastoritis para sentirse grande. Me importa que los hijos de Dios, lavados por la sangre preciosa de Cristo, nacimos para servir. Y esa es la esencia de la vida de un cristiano: servir a los demás, y debe de ser lo que esté en el corazón de cada hijo de Dios. Ponte de pie. Los títulos no te dan la grandeza. Los títulos no te dan la honra. Los títulos no te dan nada. Tuve esta semana, la semana anterior, vino una gente al país. Vino un judío específicamente a buscarme. Vino una empresaria guatemalteca específicamente a buscarme. Y tengo a mis hijos, a Josué y Gabriel, que está en la dirección de producción de Testigos. Se fueron conmigo un día. Les digo: vamos conmigo a conocer a la gente que vino al país a reunirse conmigo. Vamos, almorcemos con ellos. Ellos fueron conmigo y hablamos. Yo no llegué: hola, ¿cómo están? Miren, yo soy el pastor Henry Zúñiga, mi currículum es yo tengo títulos de esto y de esto y de esto, he caminado en el ministerio tantos años. No. Llegó Henry y hablamos y compartimos y estuvimos varios días reunidos. Ellos tienen una visión, tienen un proyecto, algo que quieren trabajarlo conmigo. Y yo dije: Señor, si estás abriendo puertas para bendecirme, si estás abriendo puertas, bendito momento, y las puertas que no son tuyas se cerrarán. Dentro de ese compartir, llegamos un día a un lugar a almorzar, allá por las montañas de Escazú. Cuando llegamos a ese lugar a almorzar, entramos, nos sentamos y estamos ahí, y llega una persona y se me acerca y me dice: wow, ¿verdad que usted es el pastor Henry Zúñiga? Yo lo conozco, usted no sabe la bendición que usted ha sido en mi vida. Yo veo sus programas de televisión. Y empieza a decir algunas cosas ahí. Y yo callado y nada más decía: y aquí estoy para servirles. La persona trabajaba en el lugar. Y wow, dicen ellos: wow, ¿cómo te quiere la gente? Yo dije: bueno, gloria a Dios, es por ser servidor de Dios. Llegamos a otro lugar, esto fue ahora el martes anterior.
Estamos en otro lugar y cuando estamos ahí, llegaron 2 personas. Y entonces me saludan, se los presento a ellos y empiezan a decirles: ustedes lo conocen a él, entonces ustedes saben quién es él. Y empezaron a decirles cosas de nosotros. Me volvieron a decir lo mismo: wow, ¿cómo te quiere la gente? ¿Cómo sos conocido por la gente? Ahora, no hablo de fama, porque yo no tengo fama ni popularidad, ni ando buscando eso. Lo poquito de nombre que sepan de uno. A veces quizás hemos cometido errores y el buen nombre tiene un punto negro, pero la Biblia dice: es mejor el buen nombre que la mucha riqueza. Que lo poquito que se va gestando del buen nombre que tengas, que sea porque eres un servidor de Dios, que sea porque eres un cristiano puesto para servir a los demás, para hacer y dar cosas muy buenas por tantas personas. Levántale tus manos y dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quizás he sido egoísta, quizás he tenido vanidad en mi corazón, y la vanidad me ha impedido tener una actitud de servicio. Y aún más que impedirme tener una actitud de servicio, muchas veces mis labios se han abierto para señalar, para juzgar, para condenar a otros. Muchas veces mis labios se han abierto para señalar a otros. Quizás no he sabido el contexto de la realidad de aquella vida, de aquella persona. Pero Dios, yo hoy delante de ti te pido que trabajes en mi corazón. Señor, que la gente pueda ver cosas grandes en mi vida, pero que esas cosas grandes sean el nombre de Cristo. Y que, Señor, la buena fama sea la tuya en mi vida. Que se refleje Cristo. Vamos, dile al Señor eso. Que se refleje Cristo en mi vida. Que se refleje el carácter de Cristo. Que se refleje la vida de Cristo en mi vida. No por ser religiosos, puritanos, sino porque tengamos un corazón sencillo, dispuesto para bendecir y servir a las demás personas, en el nombre de Jesús.